Quiero reflexionar en algunos pasajes de las Escrituras y espero que esta reflexión pues nos estimule a lo que el Señor quiere por medio de ella. Les pido que abran su Biblia conmigo en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis el capítulo 12. Apocalipsis el capítulo 12. Que leamos a partir del verso 10. Dice así, Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo. ¿Dónde? Juan oyó esa voz en el cielo. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, ustedes pueden leer conmigo por favor este verso, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Yo quiero reflexionar brevemente en tres elementos, podríamos decir que vitales para poder alcanzar la victoria sobre nuestro enemigo. Sabemos que Satanás y su imperio fueron derrotados en el Calvario. La palabra dice que el Señor los venció. Dice que lo despojó, habiendo despojado, ¿verdad?, a los principados y a las potestades. Dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero, en la cruz. Pero la misma palabra que nos dice eso, nos dice también: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Aquí vemos tres armas, podríamos decir así, que son efectivas para obtener la victoria sobre el enemigo. Y la primera, en el versículo 11, habla de la sangre del Cordero. Y ellos le han vencido por medio, dice, por medio de la sangre del Cordero. Hay un poder sin igual en la sangre de Jesucristo. Y ese poder trasciende las esferas espirituales. Ese poder no es un poder
como nosotros solemos creer en lo que es poder, el power que habla la gente, es un poder que va por encima de todos los límites, el de la sangre de Jesucristo. Primero porque esa sangre fue derramada con un propósito, y es con el propósito de que nosotros podamos obtener salvación por medio de ella. Y cuando hablamos de salvación, recuerden que hablar de salvación no está hablando de no ir al infierno. Eso es lo que siempre nosotros creemos. Cuando hablamos de salvación, no estamos hablando de ir al cielo. Cuando hablamos de salvación, hablamos de cada victoria que conseguimos por encima de la carne, del mundo y del mismo diablo, diariamente en nuestro estilo de vida. Por lo tanto, la sangre de Jesucristo es un elemento clave. Dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y usted dirá, pero ¿y cómo es eso que la sangre de Cristo tiene un valor tan grande? Miren, no hace mucho estuve leyendo sobre un análisis biológico que se hizo a uno de los sudarios o al sudario de Cristo. Permítame decirle, ustedes saben que el Señor Jesucristo resucitó, ¿verdad? Pero que al ser sepultado dice que fue envuelto en lienzos. Y una de las reliquias que aún se conservan todavía por las marcas del rostro del Señor es el manto, el famoso manto de Turín, que conserva, o sea, no vean eso como un asunto católico ni nada por el estilo, no, eso se encuentra en museo y eso está bien resguardado. Un biólogo de estos que trabajan, un bioanalista, de estos que trabajan con la sangre, este tipo de cosas, tomó para examinar una partícula muy pequeña de esa parte del manto de Turín y le hizo un análisis biológico y para su sorpresa, oigan bien, para su sorpresa, estamos hablando de una sangre que prácticamente ya ni se ve, porque es un manto que ha perdurado por muchos siglos, ¿verdad? Por siglos. Para sorpresa de este hombre, las células de esa micropartícula extraída o tomada del manto de Turín se encontraban vivas. Eso causó revuelo, porque mucha gente, estudiosos y grandes eruditos dijeron, no, esto no puede ser. Pero nosotros sí sabemos que puede ser, porque la sangre de Jesucristo conserva y conservará por los siglos de los siglos su eficacia. ¿Cuántos lo creen eso? Y en el mundo espiritual, esto tiene un valor incalculable, un valor maravilloso, porque es un arma estratégica para nosotros destruir al enemigo, vencerlo, no destruirlo, vencerlo. Les voy a decir que
la sangre de Jesucristo aún todavía fluye a nuestro favor. Es como si esa sangre se conservara eternamente, y de hecho es así. Ustedes recuerdan que dice la palabra que Él es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Estamos hablando de asuntos espirituales muy profundos, y el valor de la sangre de Cristo hasta nuestros días es algo que no tiene comparación alguna. Tanto así que dice la palabra que esa sangre nos limpia. Nos limpia. No dice que nos limpió. Primera Juan capítulo 1, versículo 7 dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Están acá, mis amados? Pero yo les he explicado a ustedes el contexto de este pasaje. Hay, podríamos decir, cosas que tienen que ver, que tienen que ver con esa limpieza, que si no se dan, esa limpieza no actúa. Y no es que la sangre de Jesucristo pierde valor, no. Es que nosotros no activamos el poder de su sangre para limpieza de nuestros pecados si andamos en tinieblas y si no tenemos comunión los unos con los otros. Podemos leer el verso. El verso 6 dice, el verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Oiga bien, ¿qué es andar en tinieblas? Andar en tinieblas es no estar bien alumbrado con la palabra. Andar en tinieblas es andar a oscuras, es estar en ignorancia, es ignorar las cosas profundas de la palabra, que son las que van a producir en nosotros esa lumbre que no solamente va a servir para nuestra vida, sino para los otros. Acuérdense que el Señor dijo que no se pone una luz debajo de un almud en una casa para alumbrar, sino que se pone bien alto para que todos puedan ser bendecidos, para que todos puedan tener noción del espacio, noción del espacio en el ambiente donde están, para que no haya tropiezo. Entonces, la palabra de Dios es la que va a producir en nosotros esa claridad, esa luz. Porque cuando se habla de tinieblas, se habla de ignorancia. ¿Estamos aquí, mis amados? Ignorancia. Ustedes van a encontrar en muchos textos de las Escrituras la frase no ignoréis. No ignoréis. ¿Qué quiere decir eso? No permanezcan desconociendo las profundidades de las verdades de la palabra que van a producir en nosotros cambio de vida. Por eso dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuál es la verdad?
Cristo, pero su palabra. Él dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, si estamos en tinieblas, no podemos practicar la verdad. ¿Me están siguiendo? Porque hay una relación entre la luz y la verdad. Entonces, dice el versículo 7, que fue el que acabamos de leer, pero si andamos en luz, ¿cómo andamos en luz? Cuando estamos en la verdad y conocemos la verdad y nos movemos a la luz de la palabra, dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre, entonces ahí es que la sangre hace su trabajo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Y qué es pecado? ¿Qué es pecar? Pecar es errar al blanco, no dar en la diana. Y lo único que puede ayudarnos a nosotros a no errar al blanco es la luz de la palabra. Y entonces, al no errar al blanco, la sangre es efectiva en nosotros para producir limpieza de pecado y no erremos, no fallemos el blanco. ¿Entienden eso, mis hermanos? Entonces, este verso nos dice que hay una relación estrecha entre la palabra y la siguiente arma. Observen, estoy ahora en Apocalipsis 12, 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero. ¿Recuerdan ustedes, mis amados, que el pueblo de Israel, para obtener liberación de la muerte, tuvo que pintar los dinteles de las puertas con sangre? Esa sangre apuntaba a la sangre del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, pero también dice, y de la palabra del testimonio de ellos. Preste atención a esto. Preste atención a esto. Esta arma es la misma, o sea, tiene una relación con la sangre del Cordero. Dice, le han vencido con esto, con la sangre del Cordero, dice. Y le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, y por medio de la palabra del testimonio de ellos. La palabra aquí, ese vocablo, ustedes saben que en el griego es logos. Y cuando se habla de logos, se habla de Cristo. Entonces, ¿qué otra arma es efectiva para vencer a nuestro enemigo? La palabra, que es Cristo, el logo en nuestras vidas, pero un logo que no está allí guardado, ni está allí para no ser mostrado, es para ser visto por los demás. Cuando Cristo es visto por los demás en tu vida, esa palabra se llama testimonio. Testimonio. Entonces, ¿qué es el testimonio? El testimonio no es otra cosa que Cristo siendo evidenciado a través de tu vida. Y Cristo es la palabra. Por eso, si ustedes ven bien acá, se van a dar cuenta que de esas tres herramientas
para vencer a nuestro enemigo y para vencer en toda circunstancia negativa de la vida, esas tres herramientas, de esas tres, dos son aplicables a Cristo y una es aplicable a nosotros. Y es la última. Observen, dice, y esta es la tercera herramienta, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y usted dirá, pastor, pero ¿qué herramienta es esa? Pues es una herramienta de guerra contra el maligno. Porque si hay una cosa que al diablo le da fuerza para operar en contra de nosotros, es el nosotros mantener nuestra vieja naturaleza viva. ¿Me están siguiendo? Dice que debemos hacer morir el hombre viejo, el viejo hombre en nosotros, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Háganlo morir, dice. Mátenlo. Mátenlo. Entonces, esta palabra aquí, dice que menospreciaron sus vidas. Esa palabra, menospreciaron, es una palabra, es una sola palabra, pero en el griego son dos. Son dos. Oigan bien, presten atención. Menospreciaron. Es una palabra en el español, pero en el griego son dos palabras. Una es la palabra, que es la primera, que es ou, así mismo se escribe así mismo en el griego, ou. Y la otra es la palabra agapao. O sea, preste atención. Ou en el griego significa no o negativo. Y agapao es amor. Amor. ¿Qué es lo que nos está diciendo el verso? Que no, ellos para vencer al enemigo, no apreciaron, no amaron sus vidas, sino que la dieron hasta la muerte por causa de Cristo. Eso es lo que quiere decir eso. Esas tres herramientas. Pero las dos primeras son las que nos van a llevar a la tercera. Yo no sé si usted me entiende lo que le estoy diciendo. Usted no podrá tener fuerza para permanecer firme hasta la muerte si usted no hace uso del poder de la sangre de Jesucristo en su vida, que es efectiva a través de la palabra. No va a poder menospreciar su vida. Todo lo contrario. Entonces, cada hijo de Dios debería hacerse un análisis. Y si yo amo demasiado mi vida, ¿qué estoy diciendo con eso? Que tengo problemas con la palabra. Porque recuérdense que las dos primeras hablan de la palabra. Si yo amo demasiado mi vida, entonces que tengo problemas con la palabra. Y aquí yo quiero ya terminar. Para eso invitarles a que vayan conmigo a Juan, el capítulo 14. Esto es una reflexión y yo espero que usted no le entre por aquí y le salga por aquí. Yo espero que usted guarde esto, porque lo que estoy diciendo ahora lo estoy diciendo con mucha sinceridad y con mucho apego en el Espíritu Santo. Juan, capítulo 14, dice, versículo 20, dice, en aquel día, Juan 14, 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y dice en aquel día, pero cuando dice en aquel día, ¿a qué se está refiriendo? A ese momento cuando usted entra en esa búsqueda de la palabra y usted se apega a la palabra de Dios. Hermanos, esto lo es todo, preste atención, esto lo es todo. Miren,
Aquí no tenemos que dar mucho rodeo. Dice el versículo 21. El que tiene mis mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? La palabra del Señor. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ya les he explicado que no es meterlo aquí, que no es entrarlo en una gaveta. El guardar aquí habla de observar con detenimiento esa palabra y ver qué cosas está haciendo en mi vida, cuáles cambios se están produciendo en mi forma de hablar, en mi forma de actuar, en mi forma de caminar, en mi forma de tratar a mi prójimo, en mi forma de hacer las cosas. ¿Qué está produciendo esa palabra? Es allí, eso es guardar, vigilar. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, óigame, ese es el que me ama. Y yo quería, ahorita me llegó a la mente preguntarle a ustedes, ¿quiénes aquí aman al Señor? ¿Quiénes aman al Señor? Porque aquí dice que el que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que ama al Señor. Ese es el que me ama, él dijo. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces la pregunta que debe hacerse cada uno ahora, en este momento es, ¿amo realmente al Señor? ¿Amo al Señor? ¿Amo al Señor? Pues usted mismo se puede responder. ¿Cómo soy yo con su palabra? ¿Cuánto la amo? ¿Cuánto apego tengo a ella? Y es sobre todo a escucharla. Oigan bien, no es tanto a leerla, es a escucharla. Porque por algo Dios coloca ángeles en las casas, en las iglesias, para que esos ángeles tengan la facultad de subir y bajar. Subir y bajar. He aquí, dice que veo los cielos abiertos y ángeles que suben y bajan. ¿Y qué es subir? ¿A qué? Es entrar a una dimensión espiritual, extraer la palabra y bajar y dársela a los hijos de Dios. Es eso. Por eso la Biblia dice que la fe es por el oír. Esa palabra tiene que ser escuchada. Hermanos, yo he visto en estos últimos días un desertar de muchísimos hijos de Dios a la búsqueda de la palabra. No hay un interés por la palabra. Por eso es que muchas iglesias han querido tener a la gente amarrada en los cultos con una programación artística, y eso se ha caído. Le voy a decir por qué. Porque ya eso no es igual. Ustedes no han vuelto a oír de conciertos de Marco Suí, ni de Marco Barrientos, ni de nadie, ni de artistas del mundo. Porque Dios ha aprovechado, no, él no envió esto, pero él estaba en sus planes, ha aprovechado esto para producir un deseo inmenso en sus hijos de oír la palabra de Dios. Y viene un tiempo cuando muchos desearán oír. Yo tengo deseo de oír al pastor Emilio, oírlo hablar de la palabra. Y discúlpeme, me usé yo como ejemplo.
Yo tengo un deseo de oír al pastor fulano o oír la palabra, oírla. Porque es que hay sitios donde usted va y usted no oye la palabra. Usted lo que oye es una cantidad de frases, de elogios y un lenguaje motivacional, incitando a la gente a mantenerse, a ser positivo, incitando a la gente a usar la fe, pero la fe usarla como una especie de zancadilla para obtener los milagros. Y la gente le gusta oír eso. Hoy es el día de tu milagro, agarra tu milagro, agarra tu milagro. La gente le gusta oír eso. Pero no entienden que lo que nos va a producir vida a nosotros es la fe de la palabra. Es la palabra viviendo y habitando en nosotros. Pero para eso tenemos que amarla. Tenemos que amarla. Hermano, yo me he propuesto particularmente los jueves estudiar la palabra con los que aman la palabra. Y para mi sorpresa, hermano, parece que los que aman las palabras son unos 20 o 21 personas. Parece. O tal vez dirá, pero no, es que yo tal vez tengo trabajo. No, mi hermano, no. Siempre tenemos que oír la palabra, oír algo. Y les voy a decir esto, en estos estudios bíblicos de los jueves, yo aprendo más que toditos ustedes, los que participan. Porque yo lo oigo a ellos también. Y el Señor nos trae una frescura. Y el Señor nos está preparando en este momento para el último tiempo. Para no ser engañados. El espíritu del anticristo se está moviendo fuertemente y muchos hijos de Dios están siendo engañados. Hay muchos que están esperando, óyeme bien, un anticristo, un hombre que se va a levantar en una cosa y va a hacer cosas grandes. No, hermanos. Primero, eso va a ser, eso se va a dar. Pero lo primero que tiene que manifestarse es el espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo está hasta de los tiempos de Pablo. Porque Pablo dijo, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y estaba refiriéndose al espíritu del anticristo. ¿Y qué es el espíritu del anticristo? ¿Cuál es la función del espíritu del anticristo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es la finalidad? La palabra lo dice, hermano. Anticristo. O sea, lo que quiere es quitarte a Cristo de tu mente, quitarte a Cristo de tu corazón. Eso es lo que quiere el espíritu del anticristo. Entonces, para eso se está valiendo ¿de qué? Del estilo de vida que se está viviendo hoy. Se está valiendo de eso. A la gente no le interesa a Cristo, hermanos. A la gente lo que le interesa es su bienestar económico. A la gente lo que le interesa es estar bien emocionalmente, alcanzar poder, conseguir fama, obtener riqueza. Eso es lo que la gente quiere. O tal vez, tal vez no tener riqueza, pero vivir bien. Pero tú puedes vivir bien y vivir hasta mejor si Cristo es la clave en tu vida. Porque yo te voy a decir una cosa. La Biblia dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces es el alma lo que tenemos que preservar y cuidar, mis amados. Entonces, para eso necesitamos volvernos a la palabra. La palabra es la que nos va a dar las instrucciones de este momento. Hermanos, no son las noticias de último minuto. Las noticias que estamos escuchando en estos días no son del todo ciertas. Oiga, se lo voy a repetir otra vez. Preste atención a esto que le estoy diciendo. No todo lo que usted oye por las noticias ahora mismo es cierto todo. Las noticias te dan tal vez, quizás, un 40% de información. Todo lo demás, un 60% es sensacionalismo para que la gente, tú sabes. Mire, te ponen en el periódico,
estrepitoso y fatal accidente en la carretera Duarte. Y tú de una vez vas y lees eso. Pero después resulta que fue que un perro atropió a una muchachita. Pero ¿qué es lo que, el asunto es que te quieren mantener ahí? Sí. Oye, pero ¿qué accidente fue ese? Y yo estoy poniendo eso como un ejemplo. Todo lo que nos están informando ahora respecto a las cosas que están sucediendo no es cierto del todo. No es cierto del todo. Miren, mis amados, cuando nosotros nos mantenemos claros con lo que está pasando hoy día, por medio de esa palabra que está sembrada en nosotros, nosotros actuamos y entendemos hacer las cosas no porque el sistema me lo haya impuesto, sino porque hay una realidad. ¿Cuántos están acá? Ok, hay una realidad. ¿Andan mutaciones de un mal que se diseminó por todo el mundo? Sí, andan mutaciones. Andan cepas, porque la Biblia lo dice ya, hermanos. El Señor lo dijo, iré de guerra porque habrá hambre, pestilencias, terremotos por todos lugares. Eso ya la Biblia no lo ha dicho. Entonces, yo uso esto por precaución, no por miedo. Y el sistema ha llevado a la gente a usar esto por miedo. Por miedo. Y hay cosas que ellos te las informan, pero es con otra finalidad. ¿Me están siguiendo? Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que vencer, porque el sistema tiene cabeza, hermano. ¿Ustedes sabían eso? El sistema tiene una cabeza invisible que se llama el diablo o Satanás. No tiene nombre realmente, esos son títulos. Satanás significa el adversario, el diablo. Pero por debajo de él, nosotros los que estudiamos el ambiente, sabemos que hay un hombre. Miren, hay un hombre. No, pastor, hay muchos hombres. No, pero hay uno. Hay uno que domina a esos otros muchos. Y esos otros muchos dominan corporaciones grandes que mueven todo el engranaje en el sistema financiero, social, en todas las áreas del sistema, en el mundo. Pero hay un cabecilla que es, podríamos decir, el lugarteniente del diablo. Y tiene nombre y es un ser humano. Y no es el anticristo. Y no es el anticristo. Pero es el hombre más rico del mundo. El hombre que tiene la capacidad de comprar hasta la República Dominicana si se lo propone. La compra. Pero él no está en eso, en comprar una islita. Él está en que el mundo entero esté bajo su dominio, porque no es bajo el dominio de él, es para entregarle todo el poder y el señorío a uno que va a ser el que va a representar el sistema diabólico en el mundo entero. Tiene nombre y yo lo conozco, o sea, lo conozco ya por referencia porque conozco bastante de ese señor. Entonces, todo lo que está sucediendo hoy ya ha sido planificado. Bien, planificado. Esto, mis hermanos, esto de esa pestilencia que anda ahora en el mundo, eso fue planificado. ¿O ustedes creen que eso fue así? Que un murciélago. ¡Mentira! Todo eso fue bien delineado, todo eso está bien planificado. Por favor, hermanos, centrados en la palabra y olvidarnos de todo lo que el mundo está haciendo para embobar a la gente y mantenerla lejos de Dios. El trabajo del diablo es que muera mucha gente sin Cristo,
Porque mientras más personas mueren sin Cristo, más gente va al infierno. Pero en cuanto a nosotros, ¿cuál es el trabajo de Él? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su objetivo? Que nosotros estemos totalmente alejados de las leyes que nos deben regir, que están acá. Si a usted no le gusta la palabra, si usted no ama la palabra, a usted no le importa, hermano, no ir a la iglesia. A usted no le importa no participar de un estudio bíblico. A usted no le importa eso. Usted eso me da lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que nos engañamos a nosotros mismos diciendo, no, yo amo a Dios. ¿No? Y Jesucristo es claro, dice, el que me ama va a ser amado por mi Padre. Y dice el verso 22, oigan, el verso 22 es más fuerte todavía. Dice el verso 22, ahí mismo. Pónmelo, Eduardo, por favor. Dice, el que tiene mis mandamientos, el verso... No, sí, el 22. Dice, Judas le dijo, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Esa es la pregunta, porque él dijo, me manifestaré. Vendremos a él, me manifestaré a él. Entonces la pregunta que le hace Judas es, ¿y cómo va a ser eso? Y miren la respuesta que el Señor le da, como quien dice, es que tú no me estás entendiendo lo que yo estoy diciendo. Respondió Jesús y le dijo, oigan bien, Jesús le está respondiendo la pregunta a Judas, no el Iscariote, dice, el que me ama, oye, esa es la respuesta que el Señor le está dando, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Esa es la manifestación. Esa es la respuesta que el Señor le da. Entonces, hermano, si usted no ama la palabra, y si usted no ama el oír la palabra, si a usted le importa un bledo el pasarse el día entero oyendo noticias o viendo otras cosas o en el celular o en el chat o en la computadora y no afinando sus oídos espirituales por la palabra, no diga que ama al Señor, porque está hablando mentira. Si usted no ama la palabra, usted no ama al Señor. Porque el que me ama, dijo, mi palabra guardará. Entonces, el resultado será que yo le amaré. Y mi Padre también le amará. Porque esa palabra es la que nos da a nosotros la evidencia de que somos hijos. Y si tú no amas la palabra, ¿quién te va a decir que tú eres hijo? ¿Te lo va a decir la noticia? ¿Te lo va a decir la BBC de Londres? ¿Te lo va a decir los canales esos de la RNN? Si tú amas más las cosas triviales del mundo, ¿eso es lo que te va a decir? No, 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 no. Cristo es quien tiene que vivir y habitar en nuestros corazones. Amén, hermanos. ¿Entienden eso? No use esa frase ni la entienda desde el punto de vista romántico. Cuando un muchacho le dice a una muchacha, oye, yo te llevo aquí dentro de mi corazón. Mentira. Usted lo que quiere conseguir, ¿qué es lo que es dentro de mi corazón? Es una frase metafórica. Entonces no diga usted que ama al Señor si usted no va a su palabra. No lo digo yo, se lo está diciendo la misma palabra. Ame la palabra, búsquela, envuélvase, involúcrese en eso. Y ahora hay tanta forma, hermano. Si es que usted no le da brega a leer, pero por lo menos óigala, porque el oír es más importante todavía. Y Dios ha permitido que la tecnología nos traiga hasta eso. Hay una Biblia que se llama YouVersion. Una versión, hay muchas versiones de la Biblia en internet, pero YouVersion, tú la bajas, la pones en tu celular y tú la puedes, no solamente, si tú no tienes tiempo tal vez para sentarte a leerla, pero tú déjame leer por lo menos 3 capítulos de Apocalipsis o 3 capítulos de tal carta. Pero en la noche a veces me llega un pasaje de las Escrituras, un verso así, por ejemplo, y yo hago así, prendo mi celular y busco esa YouVersion, ustedes la pueden descargar, eso es muy importante.
y prendo ahí y pongo, si es un verso que me llegó a la mente, ya sé dónde se encuentra, pues pongo el capítulo entero. Y a veces oigo 2 capítulos, 3 y 4 corridos ahí, y eso llena mi espíritu, eso me llena, porque la palabra tiene que ser tu pasión. Amén. Así que recuérdese, usted no va a obtener beneficio de la sangre si no recurre a la palabra.